Y bien, como bien lo comentabas, bueno, lo comentaban, perdón, hace un momento, los temas migratorios son tan amplios que precisamente en esta complejidad es donde radica el gusto y la motivación que muchos académicos e investigadores tenemos sobre cómo profundizar o cómo dimensionar el fenómeno migratorio acorde a nuestras propias disciplinas, ¿no? Mi interés es y ha sido cómo ubicar los estudios migratorios desde la Academia de las Relaciones Internacionales. Esta es una visión un poco más específica, ¿no? Porque el tema migratorio es en verdad amplísimo. Y precisamente para eso es que he seleccionado un solo tema. Me costó un poco de trabajo identificar qué podría ser del interés de todos, porque además aquí pues estamos asistiendo profesores, alumnos interesados de diferentes licenciaturas, ¿no? Y es por eso que me pareció fundamental que en toda aproximación que tengamos, independientemente de nuestra área de conocimiento particular, siempre es importante partir de una definición clara. Y aunque parezca muy obvio, la verdad es que el concepto que existe sobre migración tiene una particularidad, ¿no? Como muchos otros conceptos internacionales en el que nosotros nos hemos adentrado o a lo que nos hemos dedicado en nuestras diferentes asignaturas. Y esta particularidad que tiene, como les decía, no propia solamente de la migración o de los procesos migratorios, pero sí, como es el caso que nos ocupa, pues nos obliga a reconocer que hay una falta de rigor, ¿no? En el concepto de migración. ¿Esto qué significa? Pues que todos nosotros identificamos eh, pues mm, parece que hay aquí un problema con la transmisión. Sí, creo que alguien compartió una pantalla. Arturo Gómez, si nos puede dejar de compartir, por favor, su pantalla. Creo que nos está compartiendo su pantalla. Creo que ya, ¿no? Creo que ya le pude por ahí quitar Sí, ya. la compartida. Perfecto. Bien. Entonces, comentaba yo que hay imprecisión, ¿no? Que el tema de la migración o los estudios migratorios, como en muchos otros conceptos, que tenemos en las relaciones internacionales o en las ciencias sociales, siempre tienen esta imprecisión. Ahora, esta imprecisión no se puede considerar un elemento negativo porque es bastante justo y algo que considero bastante importante que cada individuo o cada persona tenga a bien elaborar o reflexionar sobre su propio proceso personal o sobre su propia experiencia en sus carreras o licenciaturas de lo que es el fenómeno migratorio o de lo que es la migración, ¿sí? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría precisamente tratar a través de mi breve ponencia de dejar en claro un concepto sobre migración que permita a varios de ustedes tener un poquito más de formalidad o profundidad en lo que el término migración significa. Y sobre todo, pues sí, obviamente nosotros lo que queremos al crear esta formalidad en el concepto, pues es recurrir un poquito a las definiciones teóricas, ¿no? Y precisamente por eso es que me voy a permitir compartirles una presentación que acabo de elaborar, bueno, no acabo de elaborar, que tengo elaborada para ustedes, que precisamente es sobre, como se enuncia mi ponencia, que es conceptos sobre migración. Motivemos reflexiones, porque aquí no se trata de ser una ponencia que determine lo que ustedes deben entender por migración, pero sí es una ponencia que a lo que invita es a reflexionar, sobre todo para aquellos que no están específicamente en el tema migratorio, pero que lo están viendo como un elemento o como una causa cooperativa de muchas de las problemáticas que ustedes están estudiando de manera particular, ¿no? Entonces, por eso me voy a permitir compartirla.
Y para ese efecto voy a mantener mi cámara disponible, o sea, voy a seguir con la cámara abierta, solo que tuviera algún problema de conectividad, ahí sí les pido una disculpa si tuviera que detener el video, pero al momento, pues aquí estamos. ¿Es visible ya la presentación? Ya. Sí, Muchas ya. gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, continuando, bueno, iniciando con esta presentación, les decía, conceptos sobre migración. Motivemos reflexiones. Y esta es precisamente la intención que tengo yo al compartirles estas breves definiciones, que pues también la idea es que nos aporten una reflexión, ¿no? Más que una especie de determinismo o de definición que nosotros querramos imponer o que las escuelas teóricas quieran imponer, ¿no? Y es eso. eh, ¿Cuáles son las propuestas de aproximación que yo estoy generando para estos conceptos? Dos de ellas. La primera, elementos en la definición de migración, ¿no? Hay dos propuestas o hay dos visiones que son las que se exponen en el área académica. Les recuerdo que mi postura o mi exposición es precisamente desde el área académica, ¿no? Es decir, desde todo aquello que las instituciones en materia de estudio de la migración nos han ofrecido como categorías de análisis o categorías para tomar en referencia o categorías que se pueden enriquecer o que sirven como base para generar nuevos conocimientos o reflexiones. Entonces, reiterando, ¿no? De mis dos propuestas de aproximación, la primera, que es la relevante, porque aquí están los conceptos, es precisamente elementos en la definición de migración. Visión microanalítica, la visión macroteórica e integradora. Y la siguiente, que serían también las dimensiones de estudio sobre migración desde las relaciones internacionales. Pasando entonces al primer elemento, elementos de la definición de migración, estamos considerando autores y definiciones. Y aquí vamos a hacer precisamente una muy breve exposición. Solo estoy tomando 3 conceptos por razón de tiempo. Créanme, como decía la doctora Adelina, ¿no? Nosotros seleccionamos algunas finas hebritas para poder profundizar lo más posible en esos elementos por cuestiones de tiempo. Pero bueno, traté de sintetizar aquello que me parece les puede dejar una reflexión interesante. Entonces, primero hablemos de las definiciones de los autores microanalíticos. ¿Qué significa esta visión o estos autores microanalíticos? Bueno, lo que hacen es definir la migración en términos de espacio y tiempo, ¿no? Estos son sus criterios principales. ¿Por qué? ¿Por qué solamente espacio y tiempo? Porque aquí es donde podemos identificar las bases teóricas de la definición sobre migración, ¿sí? Entonces, no voy a entrar a las teorías macroeconómicas, no es la intención. Aquí lo que vamos a hacer es reflexionar algunos elementos de los conceptos microanalíticos con base en estos dos elementos. Clarence Senior, ¿sí? Nos definía, perdón, la migración de la siguiente manera. Es un cambio permanente de residencia. Aquí destacaría yo el elemento de lo permanente, ¿no? El movimiento espacial o cambio de residencia debe ser lo suficientemente estable y largo para que pueda calificarse como una migración y distinguirlo de la movilidad espacial. Ya la doctora Quintero nos había mostrado de manera más que clara en una serie de muy selectos mapas cómo se van generando estos flujos migratorios, es decir, estas rutas de migrantes que desean hacer cambios en su residencia. Y además, algo que me parece importante destacar, se están mostrando los flujos interestatales, los flujos transfronterizos. La migración que estamos definiendo en este proceso, o al menos en esta mesa, es en el sentido internacional, ¿no? Interestatal, transfronterizo. Obviamente la migración también se manifiesta, también se experimenta a nivel de localidades de los estados-nación, ¿sí?
Pero bueno, quería nada más enfatizar esta parte que estamos trabajando sobre una definición de migración transfronteriza o internacional. Regresando nuevamente entonces a mi concepto, bueno, el concepto de Clarence Senior, el movimiento espacial o cambio de residencia debe ser lo suficientemente estable y largo para que pueda calificarse como una migración y distinguirlo de la movilidad espacial. Entonces, ¿a qué se refiere con movilidad? A que tal vez por movilidad se entiende cualquier acción que lleva a alguna población o a algún individuo, ¿no?, a trasladarse de una localidad a otra, no necesariamente con fines de un establecimiento, no necesariamente con fines de que éste sea permanente. Entonces, el criterio para distinguir, en este caso, la migración de la sola movilidad espacial, es decir, trasladarse de un lugar a otro, está en función de espacio y tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué tan permanente, qué tan estable, qué tan largo puede ser? Una definición más sobre migración en los autores microanalíticos es la de Eduardo Arriaga. Y Eduardo Arriaga nos afirma, ¿no? Bueno, afirma, es comprensible en términos generales, se refiere a la migración. Todos tenemos un concepto o una idea general de migración. Sin embargo, lo que les mencionaba al inicio de mi ponencia, ¿no? Muchas veces esta definición, ya para términos de análisis, ya para términos académicos, ya para términos de las exposiciones, de los tratamientos, de los registros, de los reportes que hacen las instituciones, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones, pues resulta un tanto imprecisa, ¿no? Hay que ser un poquito más específicos de qué sí se puede considerar migración y que no necesariamente cumpliría con estas características. Por eso nos dice que es imprecisa en su aplicación específica. Entonces, la migración, continúa Eduardo Arriaga, depende de varios aspectos y características de una población. ¿Sí? Aquí apenas estamos iniciando los conceptos, o más bien dicho, las definiciones, porque aquí se enuncia definición, no concepto, son más cortitas, ¿no? Pero precisamente lo que queremos es motivar la reflexión. Entonces, fíjense cómo desde la perspectiva microanalítica no nos queda del todo claro todavía qué es la migración, pero sí empezamos a tener algunos elementos de análisis que nos harían reflexionar un poquito más respecto de cómo al momento la pensamos, la visualizamos o incluso la llegamos a experimentar, ¿no? Bueno, Mangalam, ¿qué nos dice Mangalam? Las distintas acepciones pueden determinar el campo de estudio al que pertenece el fenómeno migratorio, es decir, las distintas experiencias, los distintos medios, las distintas condiciones y motivaciones que generan el movimiento o el flujo migratorio, puede determinar el campo de estudio al que éste pertenece, es decir, hacia dónde se dirige, cuántos se dirigen, ¿no? ¿Cuál es la zona por la cual transita la ruta migratoria? Y aquí cuando se refiere que distintas acepciones determinan el campo de estudio, pues en realidad nosotros, como propios de las disciplinas de ciencias sociales o incluso las ciencias jurídicas, las humanidades, pues vamos a definir con base en las variables que nos son propias a nuestras disciplinas, cómo vamos a definir, cómo vamos a enmarcar, cómo vamos a darle tratamiento y seguimiento al estudio de la migración según nuestro campo específico de estudio, ¿no? Entonces, estas tres definiciones, ¿qué tipo de conclusión o qué tipo de elementos de reflexión nos pueden generar? Primeramente, ¿es la migración una actividad, es un fenómeno, es un hecho que se pueda definir únicamente en términos de espacio y de tiempo? ¿Sí? Solo espacio y tiempo. O bien, ¿qué tan permanente es ese cambio o esa intención de residencia? Porque hay residencias que no son permanentes, son muy prolongadas, pero son residencias, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere con que haya estabilidad? No siempre la experiencia sobre la movilidad es estable.
o es larga, porque depende de otras categorías. Por ejemplo, qué tan estable o larga puede ser la estancia o la residencia de una persona migrante que se encuentra en una condición irregular o no documentada en comparación a otra que se encuentra en una situación de movilidad regulada o documentada. ¿Sí? Otro nivel de reflexión, aunque parezcan solamente 3 pequeñas definiciones, ¿verdad? Sí es comprensible en términos generales, pero es imprecisa. ¿Qué es y por qué nuestra definición al momento sobre migración es imprecisa? Bueno, porque se nos están tal vez escapando aspectos y características específicas de la población. ¿Sí? Estos aspectos y características específicos de la población, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos evaluar? Bueno, seguramente muchos de ellos son portadores de una cultura, ¿no? Tienen un cierto tipo de reglas en sus estados de origen. ¿Se considera o no la costumbre como algo regulado o no regulado? ¿Es aceptable, no es aceptable? ¿Qué tipo de prácticas están reguladas por su propio marco jurídico interno? ¿No? Incluso, pues, como lo hemos sabido por varias noticias, por cultura general sobre el tema, por las redes sociales o por figuras carismáticas de líderes no tan positivos como se me ocurre Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Que a través del discurso político, que a través de las facultades que tienen como gobernantes, utilizan estrategias de estereotipos respecto de la migración. Obviamente aquí lo que están haciendo es omitir en el discurso aspectos y características específicas de la población, sus motivaciones e incluso las implicaciones que los gobiernos que reciben esta migración pueden o no tener sobre la causa misma de la migración en los estados de origen. El concepto de Mangala. Bueno, las distintas acepciones pueden determinar el campo de estudio al que pertenece el fenómeno migratorio. Entonces, para nosotros en las relaciones internacionales, ¿no? Determinar el campo de estudio de la migración, complicado, ¿no? Pero nosotros siempre terminamos, siempre nos referimos a que su característica central es el tránsito a través de las fronteras con dirección a otros estados. ¿Y el volumen de qué depende? Pues de todas estas causas cooperativas que la doctora Quintero había también acertadamente mencionado, ¿no? Si hay o no un desplazamiento por un movimiento armado, si hay o no un desplazamiento por políticas autoritarias de parte de los estados, ¿no? Si están generando condiciones de abuso de poder que que impiden que los ciudadanos de una nación, se me ocurre pensar en este caso en la crítica diáspora venezolana, ¿no? Generan que estos salgan de sus estados de origen buscando mejores condiciones. Vamos entonces a ver cuál sería, qué podemos obtener o qué beneficios nos puede generar una definición macroteórica, ¿no? Las definiciones macroteóricas, ¿en qué se basan? Bueno, se basan en una afirmación de que la migración no es un evento de voluntad individual, sino de orden social. ¿Aquí a qué se refiere? No están minimizando la experiencia del migrante al decir que no es un evento de voluntad individual. Lo que está tratando aquí de especificar es lo siguiente. Dado que los individuos tienen un gran arraigo a su cultura y a su lugar de origen, la voluntad individual no es necesariamente este rechazo, ¿no? A los elementos propios de su origen, sino que se refiere más bien al orden social. Y muchas veces las migraciones están motivadas porque el orden social, que es el que experimenta los efectos, sean positivos o sean negativos de los gobiernos, pues se ven involucrados, se ven reflejados en el comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, el orden social se ve afectado cuando las condiciones de gobernabilidad no son suficientes para satisfacer las necesidades de la población nacional. Juan Elizaga nos dice, una definición de migración desde esta perspectiva debe considerar criterios como la duración mínima de residencia en un lugar, ¿sí?
¿Y es por qué es diferente hablar de estos criterios de la duración mínima? Bueno, pues porque la duración mínima no es nada más el solo desplazamiento. Aquí sí hay una coincidencia, ¿no? En la visión microanalítica, porque sí habla de espacio, sí habla de tiempo, pero los considera criterios a considerar en un marco muy complejo, donde también el aspecto social, el aspecto incluso psicológico que motiva la migración, tiene lugar. Charles Tilly nos dice o nos profundiza con su concepto la afirmación de que la burocracia, en este caso, la burocracia de los estados, tiene una gran responsabilidad en darle una explicación arbitraria al concepto migratorio, es decir, el ver a la migración meramente como la movilidad de las personas, ¿no? Sin atender o sin considerar cuáles son los aspectos sociales o humanitarios que motivan esa movilidad, que motivan esa migración. Diana. Sobre todo la dimensión personal y humanista de los migrantes. Entonces, dice que gran parte de por qué nuestro concepto sobre migración es tan vago o es tan general tiene mucho que ver con la burocracia como instancia estatal. ¿Por qué? Pues porque la burocracia en este sentido da una explicación arbitraria, incluso hasta puede corresponder a una versión estereotipada sobre la migración, ¿sí? Toma algunos movimientos como más definitivos que otros. Aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no? Porque para algunos estados, algunos movimientos de algunos nacionales de ciertos lugares tiene tanta repercusión o se visualiza con tanta preocupación, ¿sí? Porque también hay migración de otros estados a los cuales se les considera más avanzados, mejor recibidos, hay estereotipos sociales, no es lo mismo, por ejemplo, en España, ahora que se estaba generando la migración de ucranianos motivada por la guerra, donde en ciertos países, incluso de habla hispana, como España, se decía que los ucranianos pues eran personas de piel blanca, de ojos claros, con ciertas características físicas, ¿no? Que los hacían de alguna manera similares a ellos y que por lo tanto no parecían tan extraños, no eran los afroamericanos. Y entonces, ¿por qué no podía existir en la sociedad más apertura? ¿Por qué no se les podía recibir como refugiados en España si se veían como ellos? Entonces, tanto el gobierno, representado por esta parte burocrática, como la misma sociedad, pueden también reflejar preocupación más por un grupo migratorio que por otro. Entonces, ¿a qué se debe que muchas veces hay este concepto tan vago, este concepto tan estereotipado sobre lo que es la migración? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Con la idea, con la definición no propia de nuestra reflexión, sino con la definición que el mismo Estado o sus instituciones o su burocracia genera en el individuo, genera en la población, genera en los ciudadanos respecto de la otredad, ¿no? Como ese elemento característico de la migración. Entonces, la intención es precisamente, en el caso de los estados, definirla con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Fijar a las gentes en domicilios donde puedan ser registrados, ¿no? Entonces, de esta manera, definir la migración desde una perspectiva burocrática y de Estado reduce significativamente todas las afectaciones que genera en el orden social y que motiva la movilidad por parte de las decisiones gubernamentales. Y otra definición más en este caso, pues es la de Donald Bogue. Donald Bogue nos dice que la migración debe considerar o considera también espacio, tiempo, como lo dicen las definiciones microanalíticas, pero él agrega algo importante, ¿no? La búsqueda de fines no necesariamente económicos, también psicológicos. Y por psicológicos, ¿qué podemos entender? Pues toda la percepción, toda la experiencia que sobre la realidad, la vida y el mundo tenemos las personas, tenemos los individuos, pues porque están aquí resumidos, están aquí almacenados en nuestra entidad psicológica, ¿no? Entonces, la migración en este punto de vista no es una migración netamente económica, no es una migración que busque forzosamente un beneficio económico. Hay otras motivaciones que se deben integrar o considerar en la definición de migración, ¿sí?
como por ejemplo el hecho de que estos fines que buscan no son los económicos, tal vez pueden ser los de mayor desarrollo académico, los de la reunión familiar, etcétera, etcétera. No me expando mucho porque si no el tiempo no nos va a ser suficiente, ¿no? Otra definición más es la de Spengler y Meyer. Nos habla de que la migración es un proceso de evolución y desarrollo que opera en el tiempo y en espacio también, pero como un corrector de desajustes socioeconómicos entre regiones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues tal vez esto refuerza la idea o el argumento de que las personas no necesariamente, y lo digo entre comillas, ¿sí? No necesariamente están migrando por voluntad de dejar sus tierras, por voluntad de dejar sus localidades, su sociedad, su familia, sus hábitos y costumbres, sino por un cambio en el medio social. Entonces, aquí nos está hablando de que lo que está motivando estos flujos, esta migración, es, a fin de cuentas, ¿no? De un desajuste socioeconómico entre diferentes regiones. Y ya agregar el socioeconómico, pues nos está hablando de muchas implicaciones que tienen que ver con el desarrollo, con los derechos humanos, con las garantías individuales que cada uno tenga en su estado, etcétera, etcétera, ¿no? Con el ejercicio pleno de todas sus libertades. Omar Argüello, en la siguiente exposición o concepto, nos dice, las migraciones entonces deben ser vistas como un proceso social de redistribución de la población en un contexto global con una estructura productiva, cierto grado de desarrollo y un proceso histórico conducido por por grupos sociales y políticos que han impuesto sus intereses y valores a esa sociedad, ¿no? Aquí está la parte necesariamente conducente o consecuente de las políticas de los estados sobre el medio social y sobre todo pues por la búsqueda, ¿no? Aquí lo dice, una estructura sí productiva, sí de desarrollo, pero que no esté exenta de este elemento, el proceso histórico conducido por grupos sociales y políticos. ¿Sí? Entonces, aquí continúa afirmando, ¿no? La migración es un síntoma mayor de cambios sociales básicos, un proceso para preservar un sistema existente, un ordenamiento para hacer uso de las personas con calificaciones especiales. Es también un elemento de difusión cultural e integración social. Y entonces, en estos conceptos, cerrando la parte de las definiciones integradoras, nos dice Donald Bock, la migración es en definitiva un síntoma mayor de cambios sociales básicos, un elemento necesario de ajustamiento, bueno, así está la cita, del equilibrio normal de la población, un proceso para preservar un sistema existente, y un ordenamiento para hacer el máximo uso de las personas, como lo reitera acá en la anterior, ¿sí? Con calificaciones especiales. También aquí habla igualmente de difusión cultural, de integración social, pero un componente que desconoce, ¿no? Y la componente desconocida mayor de las estimaciones y previsiones de la población. ¿Hay acuerdos entre los términos de una definición sobre migración? Es decir, más allá de las escuelas, más allá de los teóricos, más allá de los debates que puedan generar la propuesta de definiciones que no pretenden ser deterministas, bueno, sí las hay, ¿no? La migración tiene lugar de un área de origen, que es la salida, o una de destino, que es la llegada, y un grupo de migrantes con un origen y destino común, al cual se le llama corriente migratoria. El término de migración bruta, que es lo que generalmente se alude por las cifras, por los datos, por lo que el discurso llama migración, es precisamente el total de los inmigrantes y emigrantes de una región o de un estado.
Si la investigación que queremos desarrollar concierne a la residencia de los migrantes por un tiempo específico, este lapso en el que un migrante se establece en otra localidad o más allá de las fronteras puede definirse como un intervalo migratorio, ¿no? Entonces, la pregunta aquí que nos genera la reflexión es, ¿cuál debe ser la menor duración de la estancia para que pueda diferenciarse una migración de una visita temporal? ¿Sí? Bueno, con respecto a las migraciones internacionales, ¿cuál sería la recomendación de las Naciones Unidas? ¿No? Y la práctica de muchos países. Entonces, las Naciones Unidas define que la permanencia debe ser de 1 año o más en el lugar de destino como migración, mientras que una visita implica una estancia durante un periodo más corto. Algunos investigadores distinguen entre migrantes, aquellos que se trasladan entre unidades políticas, ¿no? Y móviles, aquellos que lo hacen dentro de las mismas, es decir, una migración interior o delimitada, ¿no? De esta manera, en cualquier momento, la población total de una región podrá dividirse en migrantes y no migrantes o móviles y no móviles. Esta última clasificación establece la llamada calidad móvil de la población. Disculpe, maestra, ya estamos en tiempo. Sí. Gracias, maestra Angélica. Concluyendo entonces, y para no tomar más del tiempo que tenemos, si el interés que nosotros como estudiantes de la migración se centra en la dirección de los movimientos, entonces la distinción entre los inmigrantes y los emigrantes es la aceptación interdisciplinaria, tanto para las migraciones internas como para las migraciones externas, es decir, regulaciones estatales, pero también la experiencia de aquel que migra. Aquí podemos identificar las dos dimensiones: migración como fenómeno y migrante como aquel que lleva a cabo la movilidad. Y concluyendo ya específicamente respecto de las migraciones internacionales, la Comisión de Población y Estadística de Naciones Unidas ha adoptado algunas definiciones uniformes basadas en la duración del movimiento, dependiendo de si éste se efectúa con la intención de ejercer una ocupación o no. De esta forma se designa con el nombre inmigrante permanente a las personas que no sean refugiados o miembros de poblaciones transferidas que entran en un país con la intención de permanecer en él durante más de 1 año, y con el nombre de inmigrantes temporales a las personas que se internan por un periodo más breve con el propósito de ejercer una ocupación por un periodo de tiempo determinado. Y análogamente también se darán las definiciones o características que se vayan generando conforme se profundice más en los conceptos y en la realidad de aquellos que se encargan de protagonizar el movimiento migratorio, pues que son los migrantes. Bueno, pues agradezco mucho el tiempo, espero no haber abusado demasiado. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Maestra Angélica, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, la maestra Marta Garibay, por esta importante parte donde nos está señalando la parte teórica. Sin duda, esta situación sobre los conceptos y los diferentes enfoques siempre va a ser un referente al momento de análisis del fenómeno migratorio. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, por último voy a dar la palabra a la maestra Lidia Eugenia Preciado. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es maestra en Administración de Empresas Internacionales por la Universidad La Salle. También tiene aquí una maestría en Administración de Negocios Internacionales y en su experiencia laboral podemos decir que ha trabajado en empresas como Aceros Camesa, SADCB, en el sector de manufactura, la coordinación principalmente de logística, y en la empresa Trinity Industries de México, también en el sector de manufactura, teniendo, digamos, entre sus actividades la parte de compra-venta senior. Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra a la maestra
Lidia Eugenia Preciado. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Le agradezco la introducción. Antes que nada, pues quiero darle gracias a todos los académicos que están presentes y a todos los alumnos por dar de su tiempo para poder escuchar estas presentaciones que son importantes en este tema de la migración. Antes de empezar, quisiera comentarles que esta presentación que voy a hacer es parte de los resultados que he llegado a tener a partir de mi participación en la maestría en estudios en relaciones internacionales que está aún en curso. Y quiero compartirles mi pantalla para darles un poquito más de detalles sobre este tema migratorio, que en realidad, les soy muy honesta, si nos pusiéramos a hablar de migración podríamos pasarnos aquí 18 horas platicando y realmente nunca tendríamos como un punto final, porque es un fenómeno muy complejo y que lleva consigo muchas aristas que son necesarias de analizar antes de poder llegar a una clasificación específica sobre definiciones o cuál más, ¿no? Entonces, quiero comentarles que sin más preámbulo voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea en este momento la presentación. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve. Ok. Bueno, mi ponencia como tal se llama La migración humana, sus causas y el enclave y su enclave en el entorno internacional. Como ya habían hace un momento mis colegas comentado sobre la definición de migrantes y migración, estas definiciones son muy amplias, tienen muchos aspectos, tienen muchas especificaciones como tal, incluso como nos los acaba de decir la doctora Marta, académicas y que están en relación a los tiempos, a los lugares de donde se está hablando, al lugar de origen y de destino. Pero vamos a establecer una definición para esta presentación en donde hablamos de una persona que se traslada fuera de su lugar de origen a otro lugar. Puede ser nacional o puede ser internacional. Internacional o como migrante internacional podemos hablar de aquella persona que en ese desplazamiento cruza una frontera, que como todos sabemos una frontera es nada menos que la delimitación estatal de territorio. Incluso pues podríamos hablar de una delimitación de otro tipo de espacio o de ideología o económica, etcétera. Tenemos muchas dimensiones de una frontera como tal, pero no voy a ahondar mucho en eso porque nos llevaríamos todavía mucho más tiempo. Pero en términos generales, una persona que cruza una frontera estatal es considerado como un migrante internacional. Hablamos de que a ver, denme un segundo. Okay. Se puede ser un migrante, es decir, se es un migrante independientemente de la nacionalidad o del país de origen que se ostente. Es decir, podemos ser un migrante, así vayamos de México a Estados Unidos, de México a Canadá o viceversa, de Canadá a México, de Canadá a Brasil, de Canadá a Colombia, etcétera, etcétera. En realidad, el punto de la migración es que cuando una persona llega a otro país en donde hablan un idioma completamente diferente al de ellos, en donde las costumbres son completamente diferentes, esto crea una especie de globo o de esfera, si lo quieren imaginar de esa manera, en donde, en donde el migrante tiene que aprender a compaginar sus propias creencias, sus propias vivencias, su propia situación con las vivencias, la situación e incluso las costumbres de las personas del lugar a donde ellos llegan. No es nada fácil ni sencillo migrar. Se tienen que tener en cuenta todos estos aspectos de inclusión en la sociedad porque se tienen que generar como tal
un tipo de redes que le puedan ayudar a la persona a moverse, tanto desde el inicio de la migración como en el asentamiento propiamente dicho. ¿A qué me refiero? Eh, Todos hemos escuchado historias de personas que tienen un conocido que vive en Estados Unidos, que está trabajando, por ejemplo, y que en determinado momento le dice a su primo, amigo, vecino, hermano o a quien sea, sabes que mira, tengo aquí un trabajo seguro, ¿por qué no aplicas o por qué no te vienes? Y yo te voy a decir a quién contactes, cómo lo contactes y qué necesitas. Estamos hablando obviamente propiamente de la migración individual. Sin embargo, independientemente de ese esquema en donde existe una red, digamos, como de apoyo o de ayuda para poder insertarse en la nueva sociedad a la que se va a dirigir una persona que es migrante, también no debemos de dejar pasar el hecho de que, como ya comentaban las maestras y la doctora, las migraciones han cambiado porque el esquema migratorio ya no es solamente de una sola persona que se arriesga a caminar o que simplemente recibe un contrato por parte de una empresa y se va a otro lugar. Ahora estamos hablando de, o podemos hablar de migrantes en caravanas, por ejemplo, las caravanas centroamericanas, de migrantes que salen con todo y familia o con niños hacia un país específico, de migración femenina, en donde hablamos de un incremento de esa migración como tal, de ese género en específico de las mujeres que se trasladan a otro país para encontrar un mejor nivel de vida o para tener o seguir este tipo de redes que ya les hablaba hace un momento. Y también hablamos de de esta nueva figura que también ya comentaba la doctora Delina durante su presentación, que son los migrantes cibernéticos. Estas personas que se trasladan a otro lugar esperando, pues no sé, quedarse a vivir o a rentar por algún tiempo dentro de ese país, por las condiciones climáticas, porque les gustó el país, porque tienen familia, por lo que sea, y sin embargo están siendo empleadas por una compañía transnacional que les permite un trabajo remoto. Esto significa que ellos pueden seguir trabajando desde cualquier lugar del mundo. Y esto también pues genera un tipo de esquema, un tipo de condiciones que son pues hasta cierto punto mmm, nuevas y que estamos analizando en este marco de este cambio que ha habido de este tipo de migraciones, puesto que estamos hablando de una persona que se traslada a vivir a otro país, aunque sea temporalmente, y que sin embargo no contribuye a los impuestos propiamente del país en donde vive, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los grandes, digamos, como vacíos que estamos enfrentando o que se están enfrentando a nivel internacional en este momento, porque ¿cómo regulas que una persona se vaya a trabajar a otro lugar? Si tú, si tú puedes hacer perfectamente tu lugar desde la computadora, te puedes ir a cualquier lugar del mundo y ponerte a trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar más en esto porque sé que tenemos el tiempo limitado, pero ese es otro tipo de figura como tal migrante y esto viene a confirmar lo que la doctora Adelina había comentado en la primera presentación a la que ustedes estuvieron atendiendo, en donde realmente la migración no es un fenómeno que se quede estático, sino más bien eh, es un fenómeno que cambia de acuerdo a las condiciones económicas, políticas, sociales de los países, tanto de origen como de los países de destino. Ahora bien, en este marco también tenemos esta parte del esquema clásico neoliberal, en donde estamos hablando de una demanda y de una expulsión o de un empuje, digámoslo así, el famoso demand pull and supply push, ¿no? La mano de obra que se necesita y la que se atrae en los países desarrollados y al mismo tiempo la mano de obra que se encuentra dentro del país y que por no encontrar condiciones suficientes
pues emigra a otros países y se va, ya sea como trabajador calificado, a otro país en búsqueda de mejores condiciones laborales o de mejores sueldos. Esta parte de esta explicación, digámoslo así, neoliberal se queda corta a mi gusto porque también tenemos que recordar que los migrantes son personas con un criterio y con una voluntad. Es decir, no todas las decisiones que se va de migrar a otro país se basan específicamente en solamente buscar una condición económicamente mejor de vida. En ocasiones también, y en esto hablamos como parte de las causas de la migración y que también ya lo comentaron por ahí en las otras dos presentaciones, estamos hablando de estas causas de violencia, estamos hablando de estas causas de climático, de cambio climático, en donde, por ejemplo, una zona que antes era afectada por los huracanes, ahora por el cambio climático ha sido azotada 3 veces más por otros huracanes, o que ha habido un maremoto, o que ha habido incendios, o que ha habido temblores. Entonces, estas migraciones que se le conocen como migraciones forzadas y que a su vez también son un fenómeno o son parte del fenómeno que debe de tomarse en cuenta, ya que al final este tipo de movimientos también terminan en la misma parte, ¿no? El hecho de salir de tu país por una condición forzada, como viene siendo la violencia, como viene siendo el cambio climático, los azotes de la naturaleza como tal, pues obviamente también implica que tú dejes todo lo que conoces atrás y te insertes en una sociedad nueva, como les comentaba al inicio, que tiene otros retos en sí, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación en donde quizás no fue muy voluntaria, fue forzada y por lo tanto también conlleva otras aristas a esa parte de esa población que se mueve de esa manera. Em, También hablábamos, o bueno, en esta parte de la presentación hablo de las redes familiares, que ya les había comentado un poco, y también hay una parte específica para la creación de esas redes familiares, como son las relaciones históricas que prevalecen en determinadas partes del país. Por ejemplo, nosotros tenemos un acercamiento de la frontera norte con todos los países del sur de Estados Unidos, porque que están a lo largo de la frontera, porque a final de cuentas muchas familias mexicanas, ustedes recordarán esta condición histórica, esos terrenos o esos territorios estaban poblados por mexicanos en determinada parte de la historia. Entonces, los que se quedaron allá y los que se quedaron acá finalmente siguen siendo parte en ocasiones de la misma familia y sin embargo, pues unos viven una situación económica, política y social de un lado y otros viven otra situación igual económica, política y socialmente diferente de otro lado. Pero sin embargo, esa consanguinidad o esa relación no es tan fácil de perderse. O sea, no es que ya nosotros nos vamos a vivir a otro país, tú te quedas en este y ya, por eso ya perdimos toda relación. No, aunque en algunas ocasiones sí puede llegar a suceder, la mayoría de las veces esos lazos familiares o esas redes familiares se continúan y se perpetúan incluso, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Y también son un factor para las personas que buscan como tal migrar a otro lugar. Ahora también están los programas de oferta de trabajo temporal, que también te podrían convertir en determinado momento en un migrante, los permisos de trabajo y los refugiados y los buscadores de asilo, que a final de cuentas, aunque suenan como muy parecidos, en realidad hay una diferencia legal de por medio entre quién es un buscador de asilo y quién es un refugiado. Y tampoco me voy a meter mucho en eso porque yo comprendo que pues sería como extendernos demasiado. Entonces, un poquito ya para ir terminando esta presentación, podríamos considerar que las migraciones en su evolución o los movimientos migratorios o las movilidades en su evolución eh,
han presentado a últimos años o en las últimas décadas determinadas características principales, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que la mayoría de los países del mundo establecen o están establecidos bajo una democracia liberal, que se han abierto sí las fronteras, pero al intercambio de mercancías, más no al intercambio de personas, ni tampoco al intercambio profesional, ni mucho menos tampoco a la migración como tal, ni regular ni irregular. En un momento más les voy a comentar a qué me refiero con regulares e irregulares, aunque ya más o menos creo que ustedes deben de tener como tal un, una idea sobre esto, ¿no? Eh, Como todos ustedes sabrán, uno de los papeles del Estado-Nación es precisamente procurarnos o procurar a su población con la seguridad, con seguridad. La seguridad implica varias cosas, no nada más una cuestión de atentados o una cuestión de invasiones, sino también una cuestión de cuidar a su población económicamente activa y de cuidar a su población sobre los recursos que se tienen disponibles para su población como tal y para las personas que emigran en determinado momento a otro lugar. Es por eso que hablamos de fronteras, es por eso que hablamos de que los países establecen políticas migratorias o políticas en cuestión de la migración en donde se detiene o se limita o se libera determinada cantidad de personas que pueden acceder a su territorio bajo determinadas condiciones y quienes no están calificados, por decirlo así, entre comillas y subrayado, que no están calificados para migrar a su país en un ámbito, por ejemplo, de un trabajo calificado. No es cuestión propiamente de que los gobiernos dejen pasar solamente a unos y a otros no, porque les dio como tal, hoy amanecieron de buenas o mañana amanecieron de malas, sino más bien por esta cuestión de la seguridad en donde también yo necesito tener una mano de obra que me permita a mí ser más competitivo en el mercado, hablando del mercado económico, eh, en el mercado que me dé a mí una ventaja competitiva como tal, para que yo pueda vender mis productos hacia otros países y vuelvo a esta parte de la apertura de las fronteras y de los intercambios comerciales y que yo tenga la oportunidad de ofrecer mis productos más baratos y con un rango de utilidad más amplio, ¿no? Entonces eso es como parte del mismo esquema de cómo ha ido cambiando como tal la migración y cuáles son este papel que juega el Estado en esta eh, pues protección de las fronteras como tal, este establecimiento de políticas migratorias que a final de cuentas lo que tienen como fin es precisamente la regulación y la entrada de personas que no pertenecen como tal a su ámbito social de origen, ¿no? Ahora, como también comentaban por ahí, existen lo que se llaman o lo que se conocen en la academia como corredores migratorios, que no es otra cosa más que las rutas o las diferentes rutas que los migrantes toman para llegar a determinado destino en en determinado país. No voy a hacer mucho énfasis en esto, sin embargo, sí les voy a comentar que aquí entra esta parte de la división o, bueno, caracterización que se ha hecho de los migrantes como tal en regulares e irregulares. Cuando hablamos de migrantes regulares, estamos hablando de una persona que se va a otro país y ostenta todos los papeles necesarios, llámese pasaporte, llámese visa si es que te piden una visa, llámense cualificaciones laborales, llámense invitación para laborar en otra empresa, para entrar a un país de manera o de acuerdo a las regulaciones que ese país establece. Y estamos hablando también, por el otro lado, de aquellos migrantes o de aquellas personas en movilidad que por su condición, ya sea porque fue una migración forzada, porque fue una cuestión de guerra o porque fue una cuestión de violencia, esos migrantes no pueden ostentar como tal ese tipo de documentos o no pueden acceder a ese tipo de documentos y por lo tanto no son elegibles para para que les sea permitida la entrada a determinado país, territorio u
lugar a donde estén pensando como tal ingresar. Ya para terminar, quisiera comentarles el Estado entonces, como una entidad securitizadora, establece estos controles y fronteras que delimitan las migraciones regulares, que delimitan tanto las migraciones regulares como las irregulares en cuestión de los documentos que acabamos de comentar. De los documentos o de las condiciones físicas o de las aptitudes tecnológicas o de la educación que se tenga como tal, ¿no? Así podemos hablar de que un migrante o una persona que desea migrar a otro país por una condición de, no sé, de mejor salario o de mejor trabajo, puede no ser hasta cierto punto regular si no tiene como tal una carta de aceptación del lugar a donde va a trabajar, ¿no? O sea, o de los migrantes cibernéticos que, como comentábamos, trabajan en otro país, pero sin embargo no tienen como tal un permiso del país a donde se fueron a establecer para vivir o para pasar esa temporada como tal, eh, para ejercer su profesión o para estar trabajando desde el país específico desde donde se mueven, ¿no? Hacia donde se mueven más bien. Y por otro lado, pues también podemos hablar de esta figura en donde a pesar de que uno quiera cambiarse de país o quiera cambiarse de residencia por algún motivo específico, ya sea planeado o porque existe una red como tal exclusiva de familiar que lo pudiera en determinado momento impulsar, también existe esta parte voluntaria y pensada muchas veces de esos migrantes o de esas personas que se van a otro país que no piensan en incrustarse en la sociedad. O sea, ellos no están pensando en quedarse en otro país a vivir. Ellos están pensando en juntar una cantidad de dinero específica para mandarla a su lugar de origen y después de haber logrado su meta económica se regresan. Es decir, son una especie de migrantes, digámoslo así, como temporales, pero que no aparentan ser temporales. O sea, pueden ser regulares o pueden ser irregulares a final de cuentas, pero sin embargo esa figura también existe. Maestra, disculpe, ya nos indica que estamos casi cerrando, por favor. Ok, pues ya para terminar, les puedo compartir que este fenómeno migratorio o estas movilizaciones de personas a últimas fechas se han hecho un poco más visibles porque estamos hablando de que este fenómeno se ha politizado y ha entrado dentro de los discursos tanto de los jefes de Estado como de las personas que en su momento ostentan algún poder en específico, porque es un discurso político rentable, es un discurso político que trae muchos seguidores dependiendo de cuál sea su posición o la posición de la persona que acceda a ellos. Y por lo tanto, pues esto ha hecho que este fenómeno se convierta en un fenómeno más visible y por supuesto mucho más estudiable o mucho más analizable, ¿no? Desde nuestra trinchera, ya sea como investigadores, como académicos o como personas que a final de cuentas estamos inmiscuidos en en este tipo pues, de investigaciones sobre este fenómeno tan interesante y tan grande como la migración. Termino solamente comentándoles que a final de cuentas, aunque existan varios destinos y varios lugares y que la globalización ha hecho posible, o el sistema global ha hecho posible que todos podamos migrar a donde queramos migrar y que podamos tener diferentes destinos y desde diferentes lugares, es conveniente que todos tengamos en cuenta que si queremos movernos del lugar de residencia, pues podemos hacer en la medida de lo posible un estudio específico de hacia dónde nos vamos a dirigir, obviamente si nuestras condiciones no lo permiten, un estudio de hacia dónde nos vamos a dirigir, de las condiciones a las que podemos acceder para ser más bien regulares que irregulares. Eso es todo, les agradezco el tiempo y la oportunidad de la presentación. Muchísimas gracias a la maestra Lidia Eugenia Preciado.
Y como bien lo estaba señalando ella, diferentes factores son los que nos ha mencionado de las causas de la migración y que sería imposible a veces por el tiempo abordar cada una de las diferentes especificaciones. Y realmente le agradecemos por toda esta explicación. Muchísimas gracias, maestra Lidia. Y bueno, para concluir, desafortunadamente por el tiempo, no podemos dar la ronda de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora nada más para concluir, le voy a ceder la palabra a la maestra Gabriela Ramírez para el cierre de esta mesa. Muchísimas gracias, maestra Angélica. Bueno, pues yo me sumo antes que nada al reconocimiento, al agradecimiento por esta mesa, que bueno, pues recuerden que no podemos hablar de análisis de un tema si no tenemos un acercamiento teórico, conceptual, histórico y demás. Entonces, creo que esta mesa ha cubierto las expectativas que todos teníamos de tener una profundización respecto a lo que es la migración, ¿no? Porque de pronto tenemos conocimiento sobre los flujos, tenemos conocimiento sobre lo que se va gestando, pero no entendemos cuál es el origen. Entonces, creo que esta mesa nos ha brindado un panorama general muy amplio, conceptual, histórico, contextual, teórico, y eso nos permite a nosotros tener un mayor acercamiento y a ustedes, bueno, como estudiantes quienes están aquí que deseen analizar a profundidad esto, pues contar con un marco que nos pueda permitir un mejor análisis con mayor profundidad. Agradezco enormemente a la doctora Delina Quintero Sánchez, a la maestra Marta Elena Garibay Ochoa y a la maestra Lidia Eugenia Preciado por esta gran mesa que nos han compartido. Y bueno, pues de mi parte solo me queda comentarles, hace un ratito y hace un momento acabamos de compartir nuevamente el link para registrar su asistencia. No olviden que con 3 asistencias a los eventos tenemos acceso a la constancia y de igual manera invitarlos a las actividades que siguen. Tenemos ahorita en un momento más un taller bastante interesante que es justamente sobre migración digital. Y tenemos también una mesa de análisis sobre responsabilidad internacional del Estado por el desplazamiento de sus nacionales. Esto, bueno, pues ya en el programa ampliado están los códigos de acceso. Por favor, les pedimos incluir en sus actividades, bueno, pues estas mesas. Comparto nuevamente el link de asistencia para quien preguntaba. Ya lo tienen ustedes nuevamente, por favor no olviden registrarse. Y bueno, pues en un momento más los vemos en las siguientes actividades, no sin antes agradecer, por supuesto, su tiempo y el interés que han mostrado durante esta mesa. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente noche. Gracias a todos por su asistencia y gracias a ustedes por compartir con nosotros siempre.